El aguacero tamborileaba sobre el techo de la ambulancia mientras ésta avanzaba a toda velocidad por la carretera nocturna en dirección al hospital de la ciudad. Las gruesas gotas de lluvia golpeaban el parabrisas y los faros iluminaban franjas grises de asfalto en la oscuridad. Dentro del vehículo, todo era tenso y caótico. Una paramédica, una mujer de poco más de 30 años, examinaba con atención a una niña pálida que no aparentaba más de 16. La presión está bajando, dijo la paramédica al conductor tras revisar el tensiómetro. Acelera, si no. Entendido. Respondió el conductor, pisando aún más el acelerador. Junto a la niña estaba sentada una joven médica residente llamada Olga Stanislavovna. Sujetaba la mano de la futura madre, intentando captar su mirada medio cerrada y establecer algún contacto con ella. Aguanta, cariño, todo va a estar bien, ya casi llegamos, murmuró Olga con voz suave y alentadora. La niña gemía débilmente. Parecía que el dolor llegaba en oleadas y con cada nuevo espasmo se aferraba con uñas temblorosas al borde de la camilla. ¿Cómo te llamas?, preguntó Olga, tratando de reanudar el diálogo. N. Nadia, susurró la niña casi inaudiblemente. Nadia, trata de no desmayarte. Si el dolor se vuelve insoportable, respira rápido y superficialmente, ¿entendido? Estoy contigo. Falta muy poco. La paramédica miró a Olga, negó con la cabeza y sacó el teléfono para avisar al hospital sobre el caso complicado. Se percibía la tensión en el ambiente, no había tiempo que perder. ¿Dónde están sus padres?, susurró Olga, cubriendo con la mano el micrófono de la radio para no distraer al conductor. No lo sé. Estaba sola, respondió la paramédica en el mismo tono bajo. Recibimos una llamada desde la calle. Alguien informó que había una chica retorciéndose de dolor cerca del estadio escolar. Cuando llegamos, estaba en el suelo, sujetándose como podía el vientre. No había nadie más alrededor. Entiendo, dijo Olga en voz baja, luego miró a Nadia con tristeza y preguntó, Nadia, ¿tus padres saben que estás embarazada? La niña solo gimió en respuesta. No, no quiero, ellos me. Pero de inmediato una convulsión la sacudió con fuerza, arqueando su cuerpo sobre la camilla. Tranquila, tranquila, respira, Olga intentó calmar a la adolescente mientras secaba su frente con una servilleta. Ya casi llegamos al hospital. Aguanta. El sonido de la sirena de la ambulancia pareció intensificarse en la intersección donde la carretera giraba hacia el edificio de maternidad. El conductor sabía que cada segundo contaba. El vehículo frenó junto a la entrada de urgencias y el equipo abrió rápidamente las puertas traseras, sacando la camilla al asfalto mojado. Nadia se aferró a la mano de Olga como si fuera su último salvavidas. No me dejes, susurró. Por supuesto que no, prometió Olga con firmeza. El pasillo blanco del hospital contrastaba bruscamente con la oscuridad de la noche. Las luces de neón cegaban y apenas se veía a alguien más aparte del personal médico, era demasiado tarde. Rápidamente llevaron a la niña en una camilla hasta la sala de evaluación, donde ya los esperaban los médicos y enfermeras de turno. ¿Qué tenemos?, preguntó en voz alta el jefe del área de urgencias, un hombre de poco más de 40 años llamado Artyom Viktorovich. Embarazo complicado, contracciones activas. Paciente de aproximadamente 16 o 17 años. Presión baja. Fue encontrada en la calle, sin acompañantes ni documentación, informó Olga rápidamente, con una ligera vacilación, pues la situación la tenía bajo tensión. El jefe evaluó rápidamente el estado de la niña, conectó una mascarilla de oxígeno y preparó una inyección de analgésico, mientras una de las enfermeras colocaba con apuro sábanas desechables bajo Nadia. Finalmente, Artyom Viktorovich asintió hacia Olga. Nos espera un arduo trabajo. Prepárate, Olga, me vas a ayudar. Nadia parecía haber perdido el contacto con la realidad. Sus ojos estaban nublados por el dolor y el miedo. Entre contracciones, su cuerpo temblaba,
respiraba con dificultad, jadeaba y ocasionalmente gritaba. ¿Todos listos? Empezamos. Ordenó Artyom Viktorovich con tono firme, dirigiéndose luego a la adolescente. Escúchame bien, niña. Sé que tienes miedo, pero debes respirar correctamente y pujar cuando te lo diga. Si no, tanto tú como el bebé estarán en peligro. Nadia asintió con dificultad. Las lágrimas resbalaban por su rostro, mezclando dolor y desesperación. El médico observó cómo las contracciones se intensificaban y dio instrucciones precisas. Ahora respira de manera uniforme, bien, y ahora puja. Más, más. Perfecto. Una de las enfermeras, una mujer de rostro redondo y mirada severa llamada Tatiana, ayudaba a controlar el proceso. A la vez, trataba de tranquilizar a la joven. No entres en pánico, niña, haz lo que dice el doctor. Todo saldrá bien. Olga estaba junto a la camilla, revisando el suero intravenoso y monitoreando el pulso y la presión de Nadia. Sentía una profunda compasión por la adolescente, era solo una niña. Pero su deber como médica le exigía dejar las emociones a un lado y centrarse en salvar dos vidas a la vez, la de la madre y la del bebé. Dios, susurró Nadia entre dientes. Una nueva ola de espasmos la desgarraba desde dentro. Su cabeza cayó a un lado, agotada. No puedo más. Si puedes, claro que puedes. Replicó con dureza Artyom Viktorovich. Estamos en el momento crítico. Vamos, puja. En un último esfuerzo, Nadia apretó los puños y echó la cabeza hacia atrás, gritando con todas sus fuerzas. Parecía que su cuerpo se rompía en pedazos. Pero gracias al trabajo coordinado de los médicos y enfermeras, el proceso avanzaba. Finalmente, un llanto infantil resonó en la sala. Repentino, fuerte, como un destello en la oscuridad. Las enfermeras se apresuraron a atender al recién nacido, envolviéndolo en sábanas limpias. Artyom Viktorovich, un poco más relajado, dio las últimas indicaciones. Olga, recibe al bebé. Es una niña, embarazo a término. En ese momento, Nadia intentó incorporarse, pero apenas tenía fuerzas. Su corazón latía acelerado, su boca estaba seca, y el mareo junto con la debilidad eran insoportables. Pero, al mismo tiempo, algo nuevo y extraño la atravesó por dentro. Tal vez un breve momento de lucidez, la súbita comprensión de que ahora era madre. Pero ni física ni emocionalmente estaba preparada para ello. Muéstrenme, pidió ella en voz apenas audible. Ahora, no te apresures, intervino Artyom Viktorovich, indicando con un gesto a Olga que tomara rápidamente las constantes vitales y retirara el gotero. Su estado sigue siendo grave, hay que trasladarla rápidamente a la sala postoperatoria. Aún necesitamos examinarla y asegurarnos de que no haya desgarros internos. Olga acercó con cuidado al bebé a Nadia para que pudiera echarle un vistazo. La pequeña ya estaba más tranquila, sus ojos apenas se abrían y sus diminutos puños se cerraban y abrían lentamente. Aquí, tu hija, susurró Olga, sintiendo como su propio corazón se oprimía sin razón aparente. Nadia miró a la niña solo por un par de segundos. Sus ojos reflejaban tanta fatiga y miedo que, agotada, se dejó caer contra la almohada con un suspiro entrecortado. No quiero que nadie, empezó a decir, pero se preguntaba una y otra vez la joven doctora, sintiendo una punzada de lástima. Fuera, tras los grises ventanales del amanecer, comenzaba un nuevo día. Hacia la maternidad se acercaba una figura de mediana edad, una mujer con el ceño fruncido y movimientos nerviosos. Olga, que acababa de salir de la sala de médicos, se topó con ella de frente. Disculpe, ¿busca a alguien? Preguntó Olga con amabilidad. La mujer miró alrededor con nerviosismo. Me dijeron que mi hija está aquí. ¿Embarazada? O bueno, estaba embarazada. ¿Es cierto que dio a luz? Su voz era apenas un susurro, pero en su tono se notaba una irritación evidente. Un momento, Olga entornó los ojos,
tratando de identificar de quién hablaba. ¿Quién es usted? La madre de Nadezhda, respondió la mujer con sequedad. Me llamaron de un número desconocido. Dijeron que una niña parecida a Nadia fue traída aquí de noche. ¿De verdad dio a luz? Su voz se elevó, casi histérica. Olga frunció el ceño. Así que la madre finalmente apareció, pero tarde. Y eso la indignaba, la adolescente había llegado sola, sin que nadie la ayudara. Sí, su hija fue ingresada anoche en estado grave. Grrr. La mujer apretó los puños, su mirada llena de enojo. No imaginé que esto llegara tan lejos. Es una menor. ¿Cómo pudo? De repente se calló, dándose cuenta de que hablaba demasiado delante de la doctora. Olga intentó no mostrar sus emociones, aunque su molestia interna era grande. ¿Puedo verla ahora mismo?, exigió la mujer. Su estado es delicado. Necesita descanso. Pero, si quiere hablar con ella, puede esperar, o yo le haré saber que usted está aquí. Está bien, murmuró la mujer, mordiéndose el labio y volviendo la mirada hacia la ventana. Olga se dirigió a la sala postoperatoria. Nadia estaba acostada en la cama, mirando al techo. A su alrededor, simplemente. Olga le tocó el hombro con suavidad. SHHH. Ya habrá tiempo para hablar. Ahora debes recuperarte con calma. Más adelante decidiremos qué hacer. La niña se tensó por completo, como un animalito acorralado. En sus ojos brillaba una súplica desesperada. Apenas había tenido un respiro tras el dolor del parto, pero ahora la atormentaban nuevas preguntas. ¿Qué hacer con el bebé? ¿Cómo hablar con mis padres? ¿No se lo dirá? ¿No la deje pasar?, rogó nuevamente Nadia. De acuerdo, asintió Olga, aunque sabía que ocultar la situación de los tutores legales de la niña no sería posible. Nadia tenía solo 16 años, y sus padres tenían derecho a saber. Pero la doctora ya había empezado a sentir compasión por aquella adolescente desamparada y quería manejar la situación con la mayor delicadeza posible. Minutos después, una enfermera se acercó discretamente para informar a Olga que la pariente de la paciente estaba tratando de entrar a la fuerza, exigiendo ver a su hija. Olga sintió cómo la ira le subía por dentro. Miró un momento a Nadia y vio el terror en sus ojos. Tal vez pueda retrasar un poco el encuentro, darle a la niña algo más de tiempo para asimilar todo, pensó. Al salir al pasillo, se encontró con la madre de Nadia, que ya discutía airadamente con Tatiana. Al ver a Olga, agitó las manos con frustración. ¿Qué clase de gente son ustedes? Es mi hija, tengo derecho a verla. Por favor, cálmese, dijo Olga fríamente. Su hija está pasando por un momento muy difícil. El estrés solo le hará daño. ¿Estrés? Para mí esto es estrés. La mujer alzó las cejas, como si no pudiera creer lo que oía. Mi hija metida en esto, en esto. Por la mañana me llama una amiga y me dice, ¿no sabías? Se llevaron a tu Nadia en ambulancia, y yo ni enterada estaba. Si quiere ayudar. Quiero sacarla de aquí ahora mismo. Giró la cabeza y se dio cuenta de que varias enfermeras de otro pasillo estaban escuchando con curiosidad, así que bajó la voz. Cuando nazca ese bebé, yo no puedo hacerme cargo. Tenemos una familia normal y ella nos ha avergonzado ante todo el barrio. Olga sintió que la indignación le quemaba por dentro. Pero su ética profesional le exigía mantenerse firme. Hagamos esto, más tarde podrá hablar con su hija en privado. Como médico, le recomiendo que no se apresuren. La mujer, resoplando con enojo, se apartó hacia la pared y sacó su teléfono móvil. Inmediatamente comenzó a llamar a alguien, exclamando en voz alta. Vaya, vaya, imagina lo que ha hecho mi idiota. Olga, tras escuchar esas maldiciones, regresó a la habitación para no dejar a Nadia sola. ¿Ella está muy enojada?, susurró la niña,
sintiendo como su corazón latía con fuerza por el miedo. Parece que sí. Pero intenté calmarla. Lo más importante ahora es que te recuperes. Nadia apretó con fuerza la manta. Doctora. No quiero que ella vea al bebé. No sé qué hacer. Las lágrimas volvieron a rodar por sus pálidas mejillas. Olga suspiró y acarició el cabello de la niña como si fuera una niña pequeña. Es una situación muy seria. Pero hagamos un trato, por ahora solo descansas, duermes, comes y te recuperas. Luego tomaremos una decisión, ¿de acuerdo? Nadia asintió, con un leve temblor en las comisuras de sus labios. Gracias. Estoy aquí. No te preocupes. Y recuerda, si tu madre empieza a gritar o a comportarse de manera agresiva, intervendré. Aquí no es lugar para escándalos. En la unidad no había mucho personal, ya que era el turno de la madrugada, pero los que estaban presentes no perdían la oportunidad de murmurar. Cuando Olga pasó por la sala de enfermeras, escuchó un fragmento de conversación. Pero si ella misma es una niña y ya es madre, ¿a dónde vamos a parar? Exclamó una voz indignada. Pues ¿qué le vamos a hacer? La juventud de hoy es irresponsable, respondió otra. Los padres no la vigilaron. ¿Qué padres? Su madre anda por ahí como loca, avergonzándola delante de todos. Dicen que la chica andaba de fiesta en fiesta, con chicos. ¿Y de dónde sacaste esa información? Preguntó una tercera con curiosidad. Katia me lo dijo en recepción. Parece que la familia no es muy estable. Va, si todos ellos son iguales. Olga apretó los labios, tratando de no involucrarse en esas habladurías. Sabía que los chismes eran comunes, pero aún así le molestaba ese juicio mezquino. La gente no sabe todos los detalles, y ya están poniendo etiquetas. En uno de los pasillos, la alcanzó Artyom Vektorovich, jefe del área de admisión. Olga, ¿dónde está la paciente? ¿Qué hace la madre aquí? Exige ver a Nadia, pero por ahora no la he dejado entrar. La niña necesita descansar, respondió Olga. Entiendo. Mira, tenemos un problema. La madre quiere llevarse a Nadia a casa. Y por ley, no podemos retener a un paciente menor de edad si los padres están en contra. Si la madre firma el alta voluntaria, tendremos que dejarla ir. No puede irse ahora. El parto fue complicado, tenemos que monitorearla al menos un par de días más, exclamó Olga con emoción. Estoy de acuerdo contigo. Pero hay que manejarlo con cuidado, sin escándalos. Trata de convencer a la madre. Dile que hay riesgo de complicaciones, que Nadia necesita observación. Olga asintió. Lo intentaré. ¿Y el bebé? Está en la unidad neonatal, sano. Su desarrollo es normal, pero la gran pregunta es, ¿qué pasará después? Está claro que los padres de Nadia no están contentos. En fin, mucho trabajo y poco tiempo. Con esas palabras, Artyom Viktorovich se dirigió a su oficina y Olga volvió con Nadia para informarle sobre la posible situación. El sol salió, iluminando el exterior, y la habitación dejó de parecer tan opresiva. Nadia yacía inmóvil, reflexionando sobre su futuro. Olga entró en silencio y se sentó junto a ella. Bueno, mi niña, tengo algunas noticias. Nadia la miró con ansiedad. ¿Sobre mi mamá? Sobre ella y en general. Primero, tu bebé está bien, no te preocupes. Segundo, tu madre quiere llevarte a casa tan pronto como recuperes la conciencia y puedas caminar. Pero le expliqué que necesitas al menos un par de días bajo observación, o podrían surgir complicaciones. Por ahora, parece que aceptó. Nadia tragó saliva con dificultad y bajó la mirada. ¿Y qué pasará con el bebé? ¿Tienes alguna idea de qué hacer? Es tu hija. La niña vaciló, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No puedo. Aún soy una niña. Nadie me va a ayudar.
Olga la miró con compasión. Quería decirle algo alentador como todo estará bien, pero sabía que no podía asegurarlo. Como médica en formación, ya se había encontrado con muchas tragedias de adolescentes que daban a luz a hijos no deseados. Muchos de esos niños terminaban en orfanatos. Si decides renunciar a ella, hay procedimientos para ello. Pero te pido que no tomes decisiones apresuradas. Tenemos un psicólogo. Creo que sería bueno hablar con él. No, exclamó Nadia con un tono de voz alarmante. No quiero que nadie más lo sepa. Nadie. Olga suspiró. La niña estaba asustada, acorralada y desconfiada. De acuerdo. No insistiré. Descansa. Nadia cerró los ojos y Olga salió de la habitación, consciente de que la conversación había sido difícil. El día transcurrió entre la rutina del hospital. A Nadia le realizaron los procedimientos necesarios y le pusieron otra vía intravenosa. Su madre no volvió a verla, quizás porque había decidido calmarse o simplemente estaba ocupada con sus propios asuntos. Llegó la noche. La habitación estaba sumida en penumbra. Nadia no dejaba de pensar, ¿y ahora qué? ¿A dónde iré con un bebé? Mamá me odia. Y papá, él también me juzga. ¿Y el niño? ¿Cómo voy a estudiar? Apenas terminé el 10º grado. Las lágrimas fluían sin control. Pero lo más doloroso era darse cuenta de que sus padres nunca la habían apoyado. Cuando el embarazo se hizo evidente, hubo un gran escándalo en casa. Nadia nunca sintió que pudiera contar con alguien. Solo tengo 16 años, no sé hacer nada. Otro problema era que no quería a ese bebé por muchas razones, pero ahora que había nacido, sentía una extraña culpa. Sin embargo, su miedo a las consecuencias de la vida superaba todo lo demás. Y entonces, una idea descabellada cruzó su mente: escapar. Cuanto más tiempo permaneciera en el hospital, más se esparcirían los rumores y mayor sería el riesgo de que su madre o su padre hicieran algo que ella no quería. Bajo el manto de la noche, cuando la enfermera hacía su ronda en otra ala, Nadia se levantó de la cama. La náusea subió a su garganta, la debilidad era insoportable, sus piernas temblaban, las suturas tras el parto dolían. Pero la adrenalina la impulsaba. Se puso como pudo su chándal, rebuscó en la mesilla de noche, allí quedaba algo de dinero, el que le había sobrado antes de ingresar en el hospital. Alcanzará para un taxi. Abrió la puerta con cuidado y asomó la cabeza al pasillo. Estaba vacío y oscuro. Su corazón latía como el de un pájaro atrapado. Avanzó, intentando caminar lo más rápido posible, aunque cada paso le dolía. Al salir del pabellón, casi la sorprendió una enfermera, pero Nadia se escabulló tras la puerta. Luego, tambaleándose entre las paredes, bajó las escaleras hasta la planta baja. Pasar por el vestíbulo, donde estaba la seguridad, no fue fácil, pero el guardia, que dormitaba en su silla, no notó cómo la delgada muchacha se deslizaba sigilosamente. La lluvia había cesado, y Nadia se encontró en la calle nocturna, iluminada por farolas tenues. Sin creer en su suerte, cruzó el patio del hospital y salió por la puerta. El viento la envolvió con su frescura húmeda tras la lluvia, el aire era frío. Casi perdió el conocimiento en el camino, pero se obligó a seguir. Logró llegar a las afueras de la ciudad, donde vivía su amiga. Tal vez me deje quedarme unos días, pensaba Nadia. La mañana siguiente fue caótica. Olga, al comenzar su turno, descubrió que la habitación de Nadia estaba vacía. La cama revuelta, pero la chica no estaba. Se dio la alarma y se avisó a la madre. Esta pareció enloquecer. Maldita sea. Se ha escapado. ¿Usted sabe a dónde podría haber ido? Preguntó Olga con cansancio. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Acaso crees que yo? La mujer apartó la mirada, sintiendo, tal vez, su propia culpa. Luego murmuró: cuando la encuentre, si se le ocurre volver a casa.
Olga entendía que era urgente encontrar a Nadia, al menos por razones médicas. Pero pasaron horas y no hubo rastro de la chica. Hasta que, cerca del mediodía, Nadia apareció en el hospital, pero no en su habitación, sino directamente en el despacho de Olga. Tocó la puerta y entró con timidez. Nadia. La doctora se levantó de golpe. ¿Qué demonios hiciste? ¿Sabes en qué estado? Lo siento, Nadia temblaba de miedo, su rostro mostraba un agotamiento extremo, y en sus manos estrujaba un sobre. No puedo, ¿entiende? No puedo quedarme con el bebé. Mi madre me matará. Los vecinos me despedazarán con chismes. Y ni siquiera he terminado la escuela. Nadia, pero, Olga no encontraba palabras. He venido, para que me ayude, la voz de la chica se quebró de la angustia. Colocó un sobre blanco arrugado sobre la mesa. Son todos los ahorros que tenía. Estaba guardando para un teléfono. Son 70,000. Por favor, no diga que el bebé nació. Diga que no sobrevivió, o invente algo. No quiero que nadie sepa la verdad. Olga abrió la boca de asombro. Nunca se había enfrentado a algo así directamente. Sabía que en algunos hospitales los médicos arreglaban cosas, pero para ella era inaceptable. No puedo, susurró Olga, mirando el sobre. Es ilegal. Los ojos de Nadia se llenaron de lágrimas. Por favor. Si mi madre descubre que la bebé está viva, me destrozará, gritará sin parar. No podré soportarlo. Usted lo vio. Y además, ese bebé, yo no puedo criarlo. Es mejor que vaya a un orfanato antes que estar conmigo. No arruiné mi vida. Pero, Olga luchaba consigo misma. Por un lado, su deber médico la obligaba a guardar el secreto profesional. Por otro, registrar el nacimiento también era su responsabilidad. Nadia, temblando, estiró la mano hacia el sobre y murmuró. Usted es la única que me entiende. Lo siento. Silencio. Olga sentía una tormenta de emociones dentro de ella, ira, lástima, miedo. Si no la ayudo, ¿qué pasará? Sus padres la destrozarán, el bebé terminará en un orfanato, de todas formas. Si la ayudo, estaré cometiendo un delito. Pero es solo una niña, y nadie más la ayudará. Bajó la mirada y se quedó en silencio un largo rato. Nadia, con los ojos hinchados de tanto llorar, parecía un cachorro asustado. Está bien, dijo finalmente Olga entre dientes, levantando la vista. Te ayudaré. Pero, debes desaparecer. No volver. Falsificaré los documentos para que parezca que la bebé nació débil y no sobrevivió. Las demás actas se harán sin madre registrada, se detuvo la doctora, respirando con dificultad. Pero recuerda, vivirás con esto en tu conciencia. Gracias, susurró Nadia. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez de alivio. Usted es mi salvadora. Con una mano temblorosa, empujó el sobre hacia Olga. La doctora miró el dinero y sintió una punzada de vergüenza y asco hacia sí misma. Guarda ese dinero. Y que no vuelva a ver nada de esto. Primero, te curaré. Luego, quiero que desaparezcas. Y que tus padres no se acerquen. Diré que ocurrió una tragedia y que no podemos registrar nada oficialmente. Nadia sintió, sin poder creer su suerte. Quiso caer de rodillas y besarle las manos, pero temió llamar la atención. Gracias, repitió. De verdad, gracias. Cuando la puerta se cerró detrás de la chica, Olga se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas de frustración le llenaron los ojos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy violando todas las normas, todas las reglas. Pero, quizás es lo correcto. En el fondo, sabía que se había convertido en cómplice de un engaño, pero la compasión por Nadia pesaba más. Pasaron unas semanas. La historia oficial fue contada a los padres de Nadia. Parecieron creerla,
su madre incluso se mostró aliviada. Bueno, al menos todo terminó solo. Nadia fue dejada en paz. En la familia, el tema quedó enterrado, por miedo a rumores. ¿Y la bebé? Fue enviada a una institución estatal. Oficialmente, era una abandonada sin padres conocidos, aunque todos sabían que eso no era verdad. Pero la burocracia es la burocracia, si la madre no está legalmente registrada y nadie reclama al niño, se convierte en huérfano. Olga, de vez en cuando, pensaba en la pequeña, ojalá tenga la suerte de encontrar a buenas personas. Pero ya no podía hacer nada. Su conciencia la atormentaba a veces, pero se repetía a sí misma, fue la mejor decisión posible en esa situación. Nadia, por su parte, volvió a su vida de adolescente. Al menos, así lo parecía. Los rumores se apagaron poco a poco. Algunos recordaban que había estado embarazada y que perdió al bebé, otros simplemente lo olvidaron. La chica siguió estudiando en silencio, evitó hablar del pasado y se juró a sí misma que nunca más cometería el mismo error. Pasaron los años. Nadezhda terminó la escuela, ingresó a la universidad y luego consiguió un buen trabajo. No valía la pena mencionar mucho a su madre y su padre, siempre la criticaban y la comparaban con los hijos de los vecinos, que consideraban más decentes. Pero Nadia siguió adelante con determinación hacia su objetivo, convertirse en una mujer independiente y próspera para que nadie se atreviera a burlarse de ella ni a controlarla. Llegó el día en que Nadezhda cumplió 26 años. De una tímida y reprimida colegiala, se transformó en una joven segura y atractiva. Su figura esbelta, su maquillaje impecable y su traje de negocios hablaban de éxito. Durante estos años, consiguió un puesto en una empresa prestigiosa y luego fundó su propio negocio, una pequeña pero rentable startup de comercio en línea. Con el tiempo, la empresa creció y del pasado solo quedaba una cicatriz dolorosa en su alma, de la que nunca hablaba. La relación con sus padres seguía siendo tensa, pero ya no podían imponerle sus reglas. Nadia vivía sola desde hacía tiempo en un bonito apartamento, decorado con buen gusto. En los negocios era dura y calculadora, lo que le ayudaba a cerrar acuerdos favorables y a consolidar su posición en el mercado. Un día, Nadia conoció a un hombre, Pavel. Tenía 5 años más que ella y era dueño de una pequeña cadena de tiendas de electrónica. Inteligente, activo y capaz de valorar a una mujer independiente, conquistó a Nadia con su deseo de colaborar y luego se ganó su corazón. Un año después, se casaron. Nadia estaba convencida, ahora sí empieza mi verdadera familia. Se esforzaba por olvidar los errores del pasado, se abría emocionalmente y creía que Pavel sería un buen padre para sus futuros hijos. Pero la vida resultó ser impredecible. Cuando llegó el momento de pensar en agrandar la familia, Nadia se encontró con problemas. Pasaban los meses y no lograba quedar embarazada. Exámenes, pruebas, visitas a médicos, una espera angustiosa. Una vez, ella y Pavel estaban en la consulta de un doctor de renombre, quien, tras revisar su historial médico, negó con la cabeza con pesar. Lo siento, pero según los resultados, tiene un trastorno grave de la función reproductiva. Además, hay cambios cicatriciales. ¿Ha dado a luz alguna vez? Ante la pregunta, Nadia palideció. Pavel la miró con una expresión que claramente preguntaba, pero tú dijiste que no. Sin embargo, Nadia ya estaba preparada para mentir. No, nunca. Cuando era joven, una vez tuve amenaza de aborto, pero todo quedó en nada. El doctor frunció el ceño. Tiene secuelas muy graves, posiblemente de un aborto o de un parto con complicaciones. Pero si dice que no, entonces podría haber sido algún proceso inflamatorio. En cualquier caso, en este momento, lo más probable es que tenga infertilidad absoluta. Lo lamento mucho. Las palabras infertilidad absoluta cayeron sobre Nadia como una sentencia. Sintió un mareo y apenas pudo mantenerse en la consulta hasta el final. Pavel le apretó la mano con ternura, no te preocupes, encontraremos una solución.
Durante meses, Nadia intentó asimilar el golpe. Visitó clínicas, consultó especialistas, buscó una oportunidad, pero todos los médicos coincidían en lo mismo: terapia hormonal y FIV con pocas probabilidades, o un óvulo donado. Sin garantías. En algún momento, Pavel le propuso: adoptémoslo. Un niño criado por nosotros desde pequeño, le daremos un hogar, amor y todo lo que necesita. ¿Para qué insistir en algo en lo que la medicina no puede ayudarnos? Al principio, Nadia hizo una mueca: ¿adoptar un hijo ajeno? Le costaba tomar la decisión. Pero poco a poco comprendió que realmente quería ser madre, y si ese era el caso, debía darle una oportunidad a un niño que no tenía padres. Recordaba lo que había sucedido años atrás y su corazón se estremecía de culpa. Ahora tenía la posibilidad de redimirse, al menos en parte, brindándole amor y cuidados a otro bebé. Así lo hicieron: acudieron a los servicios de adopción, tramitaron los documentos y pasaron los exámenes médicos. Su situación económica era buena y sus condiciones de vida, adecuadas. No tardó en aparecer una oportunidad: en un hospital había un bebé sin madre, sin padre, sin ningún pariente. Lo habían entregado al Estado con apenas unos días de vida. ¿Quieren verlo?, preguntó una trabajadora social, mostrando a Nadia y Pavel un bebé regordete de mirada curiosa. Tiene poco más de un mes. Es encantador, sano. Nadia tomó al niño en brazos y sintió un nudo en la garganta. Algo dentro de ella se contrajo dolorosamente. Tal vez por los recuerdos, o tal vez por darse cuenta de que ese bebé realmente no le importaba a nadie. Pero ahora sería su hijo. Pavel miró a su esposa con ternura. ¿Entonces? ¿Lo decidimos? ¿Nos lo llevamos? Ella asintió y dijo con firmeza: sí, nos lo llevamos. Será nuestro hijo. Así llegó Andrei a la vida de Nadia. La joven pareja estaba decidida a criarlo con amor y darle lo mejor. Nadia se entregó por completo a su nuevo rol, porque ahora tenía una familia completa, un esposo, un hijo y un negocio en crecimiento. Pasaron los años, y Andrei creció como un niño curioso, rodeado de atención y comodidad. Nadia nunca pensó en contarle la verdad sobre su adopción. ¿Para qué? Es nuestro hijo, no queremos que sufra. Un día, ella y Pavel hablaban sobre el futuro de Andrei. Crecerá siendo un hombre inteligente y talentoso, dijo Nadia con confianza. Le daremos la mejor educación. Por supuesto, es nuestro hijo, sonrió Pavel. El tiempo demostró que sus expectativas se cumplían: el niño estudiaba en una buena escuela, participaba en actividades extracurriculares y recibía premios. Nadia lo adoraba. A veces, le aterraba darse cuenta de cuánto lo amaba, porque en el pasado había abandonado a un hijo, y ahora no podía imaginar su vida sin Andrei. Los años volaron, y Andrei pasó de ser un niño dulce a convertirse en un joven fuerte y apuesto. Cuando cumplió 21 años, la vida de Nadia cambió drásticamente. Pavel, su esposo, se enamoró de una mujer más joven y, sin pensarlo mucho, se separó de ella. Para entonces, su hijo ya era mayor de edad y su negocio prosperaba, así que la mujer pudo conservar una buena posición económica. Lo siento, dijo Pavel al final de su matrimonio, mientras hacía las maletas. Estoy agotado. Nos hemos vuelto extraños el uno para el otro. Me voy. ¿A Francia, verdad?, preguntó Nadia con amargura. Sí, intentaré empezar una nueva vida allí. Perdóname. Ella contuvo las lágrimas en silencio y se prometió a sí misma no humillarse. Cuando él se fue, Nadia lloró durante mucho tiempo, pero luego se recompuso: tengo un hijo, tengo un negocio, la vida sigue. Andrei ya estudiaba en un prestigioso instituto, donde había ingresado en la Facultad de Tecnologías de la Información. Era inteligente, carismático y popular entre las chicas. Nadia se sentía orgullosa de él, pero al mismo tiempo era muy exigente. Cada vez que Andrei intentaba presentarle a alguna de sus enamoradas, su madre encontraba una razón para estar descontenta.
Su falda es demasiado corta. O, solo sueña con vivir a tu costa. O, sus ojos no brillan, hijo. No veo en ella esa chispa, y así siempre. Andrés se enfadaba, pero como quería a su madre, trataba de encontrar un equilibrio. Sin embargo, con los años, él maduraba y sus críticas se volvían más intensas. Finalmente, estableció una regla no dicha: no contarle a mi madre los detalles de mi vida personal. Nadie sentía que estaba perdiendo la conexión con su hijo, pero seguía dándole consejos, lo que solo empeoraba la situación. Cuando André llegó al tercer año de universidad, apareció en su vida esa chica especial, la hermosa y encantadora Marina. Esbelta, inteligente y decidida, en cierto modo le recordaba a su madre, pero con un carácter más dulce. Se conocieron mientras trabajaban juntos en un proyecto universitario. Se llevaron bien, se acercaron y sintieron una fuerte atracción. Andrés supo de inmediato que era la indicada, pero, recordando las críticas de su madre, no tenía prisa en presentarlas. Las semanas pasaban y sus sentimientos se fortalecían. Pasaban mucho tiempo juntos, hablaban del futuro, hacían planes. Aproximadamente 6 meses después de empezar a salir, Andrés se dio cuenta de que quería casarse con ella y que Marina esperaba de él un paso más serio. Pero dudaba mucho en cómo decírselo a su madre. ¿Tal vez podrías presentarme a tu familia?, preguntó Marina tímidamente una noche. Sabes, André titubeó. Es que mi mamá evalúa a mis novias con mucha dureza. Temo que empiece a criticarte y arruiné todo. Pero tarde o temprano tendrá que saberlo, ¿verdad? ¿O acaso no me ves en tu futuro? Marina frunció los labios con disgusto. Perdóname, cariño, claro que sí. Solo que hay que encontrar el momento adecuado. Y sobre todo, prepararse para que mamá pueda ser crítica contigo. Pero yo estaré a tu lado pase lo que pase. Marina se echó a reír. Hablas como si tu madre fuera un dinosaurio. Mientras tanto, Nadia también tenía sospechas. Notaba que André llegaba tarde, escribía mensajes constantemente y sonreía a su teléfono. Pero su hijo evitaba cualquier detalle. Aunque vivían juntos en un apartamento espacioso, sus conversaciones sobre temas personales eran breves y frías. Una noche, André estaba en la ducha y había dejado su teléfono cargando en la mesa de la cocina. Nadia pasó junto a él y vio en la pantalla unos mensajes entrantes. La curiosidad la venció. ¿Quién será? ¿Tal vez solo un vistazo? Luchó con su conciencia durante un rato, sabiendo que estaba invadiendo la privacidad de su hijo. Pero la ansiedad y la curiosidad ganaron. Desbloqueó el teléfono y empezó a leer la conversación. Y entonces lo vio: cariño, estoy embarazada. No sé qué hacer. ¿Se lo decimos a tu madre o esperamos? Seguido por la respuesta de André: aún no estoy listo, mamá se va a enfurecer. A Nadia se le heló la sangre. No solo está embarazada, sino que también están planeando casarse. En ese momento, Andrés salió del baño envuelto en una toalla. Al ver a su madre revisando su teléfono, se puso pálido y luego rojo de furia. Mamá. ¿Qué haces? Es mi teléfono. Nadia se giró bruscamente. Yo, solo. ¿Solo qué? ¿Sabes que esto es una invasión de mi privacidad? Su voz se convirtió en un grito. Nadia intentó justificarse. Estaba preocupada. ¿Y si esas cualquiera te están escribiendo solo por tu dinero? Basta. Gritó André. Ya no soy un niño. Y sí, me voy a casar. Estábamos esperando el momento adecuado para decírtelo. Pero como ya te has metido. Nadia exhaló ruidosamente, sintiendo cómo la rabia y la ofensa la consumían. Casarte. Y ni siquiera pensaste en consultarme. Decidiré por mí mismo cuándo, cómo y con quién casarme. Y además, tomó su teléfono, con los ojos ardiendo de indignación. Recuerda esto, mamá, no quiero que te metas en mi vida. Te prohíbo acercarte a mi familia,
¿entendido? El corazón de Nadia se encogió como si la hubieran apuñalado. Su hijo, su único llamado hijo, la estaba apartando de su vida de una manera cruel. Pero el enojo también la invadió. ¿Quién es ella? Tengo derecho a saber quién entrará en nuestra familia. En nuestra ya no entrará nadie, ¿entiendes? Espetó André. Es mi familia, y tú ya no formas parte de ella. Haz lo que quieras. Pero no te atrevas a acercarte a mi esposa o a mi hijo, porque si lo haces, olvidaré que tuve una madre. Se dio la vuelta y entró en su habitación a empacar, cerrando la puerta de un portazo. Nadia se quedó allí, tambaleándose por la mezcla de emociones. Su pecho estaba oprimido por un nudo de dolor, sus oídos zumbaban, te prohíbo acercarte. Te prohíbo. Los meses siguientes fueron un borrón para Nadia. Un día, sintiéndose deprimida y enfurecida, apenas logró llegar a su oficina. Sus colegas, al notar su rostro agotado, decidieron no hacer preguntas. Pero una mujer llamada Sofía, que no solo era su empleada sino también una vieja conocida, se acercó a ella durante el almuerzo. Nadia, he oído la noticia. Felicidades. Pronto serás abuela. Sofía sonrió, tratando de animarla. Nadia, sorprendida, se estremeció. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Tu hijo publicó historias en Instagram. ¿Y los anillos, de compromiso, quizás? Sofía hablaba en voz baja, pero con genuina calidez. Dios, Nadia se cubrió la cara con la mano por un momento. Su corazón dolía, así que ya lo ha hecho público en las redes sociales, y yo, ni siquiera lo sabía. ¿No estás contenta? Preguntó Sofía, extrañada. Sí, susurró Nadia. Es solo que, no estaba preparada para esto. Y él no me dijo nada. Perdóname, Sof, me voy. Se alejó hacia su oficina, con la mente hecha un lío. ¿Pronto será padre? Y yo, abuela. Recordarlo era doloroso, ella misma había sido madre a los 16 años, y había abandonado a su hijo. Todo vuelve. Durante varios días, Nadia estaba fuera de sí. Lloraba por las noches, se enfadaba con André y se culpaba a sí misma. Pero, al final, una rebelión creció dentro de ella, no permitiré que mi propio hijo me borre de su familia. Es simplemente humillante. Al menos debo ver a esa chica. Y también tengo derecho a conocer a mi nieto. Los sentimientos de una madre son algo poderoso. Y aunque Andrei le había dado un ultimátum, Nadia decidió arriesgarse. Cuando se enteró de que la prometida de su hijo ingresaría en el hospital para un chequeo, se dirigió allí. En la entrada, un guardia la detuvo. ¿Pase? ¿A quién viene a ver? Yo, a una parturienta. Soy la abuela del bebé. El guardia levantó una ceja. No dejamos entrar a nadie sin autorización, medidas de cuarentena. Lo siento. Nadia suspiró, pero con la destreza de una mujer de negocios sacó su billetera. ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? Estoy muy preocupada por mi nuera. Solo será un minuto. El guardia miró los billetes, se suavizó y asintió. Rápido y sin hacer ruido. Así fue como Nadia logró entrar. En el pasillo de la sala de maternidad vio a un médico de guardia. Un chico joven, quizás un interno. Le bastaron unas pocas frases acompañadas de otro deslizamiento en el bolsillo para que le indicara dónde estaba Marina, 21 años, ingresada hoy con contracciones. El corazón de Nadia latía con fuerza cuando irrumpió en la habitación. Había 2 camas, pero una estaba vacía. En la otra yacía una joven, retorciéndose de dolor e intentando respirar correctamente. Al ver a la desconocida en la puerta, Marina quiso preguntar quién es usted, pero Nadia se acercó y se quedó helada. Frente a ella estaba una copia exacta de sí misma, solo que 20 años más joven. Los mismos pómulos, labios, incluso el color del cabello y la forma de las cejas. Mi reflejo en mi juventud,
cruzó por la mente de Nadia, y en ese instante una espantosa suposición la golpeó. ¿Hija? Se le escapó sin querer, sin comprender siquiera lo que decía. Pero en ese momento la puerta se abrió de golpe, y en el umbral apareció Andrei, irrumpiendo en la habitación. Al ver a su madre, se enfureció. ¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras. Nadia, con lágrimas en los ojos, se tambaleó y, incapaz de contenerse más, corrió hacia Marina. Con manos temblorosas, le tocó la mejilla. Marina se quedó inmóvil, sorprendida por la audacia de la extraña y asustada al mismo tiempo. Dios mío. Esto, Nadia apenas podía respirar, las lágrimas corrían por su rostro. Es mi hija. ¿Qué? Andrei no entendía. Nadia comenzó a susurrar histéricamente. Ella es mi hija. La abandoné hace 30 años. El silencio cayó como una losa. Andrei, al principio, se quedó inmóvil, mirando a su madre sin creer lo que oía. Luego explotó. ¿Qué tonterías dices? ¿Te has vuelto loca? Nadia dio un paso hacia él, tratando de explicarle, pero Andrei apartó su mano con furia. Lárgate de aquí. No deberías estar aquí. Espera, hijo, intentó acercarse a él con desesperación, pero él la apartó bruscamente. Sal de aquí. Con rabia, literalmente la sacó a empujones de la habitación y casi la arrojó al pasillo. Nadia estaba tan en shock que apenas opuso resistencia. El personal la miró sorprendido, pero nadie intervino. Cuando la puerta de la habitación se cerró frente a ella, Nadia dejó caer su bolso y casi cayó de rodillas. ¿Qué he hecho? Dios, perdóname, susurró. Andrei se quedó con Marina para calmarla, las contracciones se volvían más intensas y ella estaba asustada. Nadia, como una mujer rota, se alejó por el pasillo murmurando, es mi hija, mi hija. El guardia apenas tuvo tiempo de sellarle el pase de salida. Afuera, completamente destrozada, caminó a lo largo del paseo junto al río cercano al hospital. Se quedó mucho tiempo allí, llorando y tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo es posible? Mi hijo adoptivo y mi hija abandonada. ¿Van a casarse? Sus manos temblaban con solo pensarlo. Dentro de la sala de maternidad, donde acababa de estallar un escándalo, reinaba un inquietante silencio. Marina, tendida en la cama, respiraba entrecortadamente tras otra contracción. Sus ojos estaban llenos de horror y confusión. Andrei estaba apoyado contra la pared, apretando los puños. Miraba nerviosamente a su alrededor, como si buscara en quien descargar su rabia, pero no había nadie más que Marina y una enfermera que acababa de entrar. La enfermera los miró con reproche. ¿Están en su sano juicio? Esto es una sala de maternidad, aquí se necesita tranquilidad. Si quieren discutir, salgan afuera. Lo siento, susurró Marina. Me duele. Las contracciones. Lo entiendo, pero no me refería a usted. La enfermera lanzó una mirada severa a Andrei. ¿Y usted, joven, o se calma o se va? La parturienta necesita tranquilidad. Está bien, yo, me calmaré, murmuró Andrei, recordando cómo acababa de echar a su propia madre. Cuando la enfermera se fue, Andrei se acercó a Marina, se arrodilló y le tomó la mano. Sus dedos estaban fríos y temblaban. Perdóname, susurró, sintiéndose culpable. No quería que todo fuera tan horrible. Es solo que mi madre. Tengo un extraño presentimiento de que dice la verdad, susurró Marina de repente, sin mirarlo. Andrei se quedó helado. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Está delirando, dijo una tontería absurda. Escucha, Marina levantó la vista hacia Andrei, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Hace años supe que me dejaron en el hospital cuando nací. Pero no recuerdo nada, por supuesto. En el orfanato, corrían rumores de que un médico había llevado a un bebé allí sin dejar datos de la madre. Luego intenté averiguar algo,
pero me dijeron que no había registros, solo una nota que decía abandonada. Y ahora, ella me miró como si me hubiera reconocido. Y físicamente, rara vez encuentro a alguien con la misma forma de ojos, la misma mandíbula. Pero ella, es exactamente como yo. Andrei negó con la cabeza, sin saber qué decir. Pero esto es increíble. ¿Cómo es posible que tu posible madre sea mi madre? Esto es una pesadilla. Tal vez sea el destino. O el destino nos ha juntado. Marina suspiró profundamente, tratando de contener otro ataque de dolor en el vientre. La contracción se intensificó y apretó los dientes. Oh. Escucha, Andrei, si esto es verdad. Él le agarró la mano y la presionó contra su mejilla en un intento de apoyarla. SHH, cariño, no te preocupes. Lo más importante ahora es que des a luz a un bebé sano. Todo lo demás lo resolveremos después. Pero eso significa que no podemos, no terminó la frase porque el dolor se transformó en otro espasmo. Andrei se quedó helado, entendiendo a dónde iba la conversación. No podemos casarnos si somos hermanos de sangre. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La idea de que fueran parientes cercanos lo aterrorizaba. No. Dijo con firmeza, sacudiendo la cabeza. No puede ser. Esto es solo una coincidencia absurda o sus fantasías. Ella, probablemente se ha vuelto loca. Yo, aún no sé cómo, pero lo averiguaré. La puerta de la habitación se abrió de nuevo y entró una doctora con una bata blanca, una mujer estricta y de unos 50 años. Joven, tendrá que salir. La paciente está en la fase activa del parto, hay que prepararse. Salga rápido. Quiero quedarme. Protestó Andrei. No está permitido. Solo con autorización especial y normas sanitarias. No ha tramitado el parto en pareja y, además, la sala está llena. Salga y espere afuera. Andrei apretó los labios y miró suplicante a Marina. Estoy aquí. Si necesitas algo, llámame. No me iré hasta que des a luz. Ella asintió, y él retrocedió hasta la puerta. Cuando ésta se cerró, Andrei quedó inmóvil en el pasillo. Su corazón latía con fuerza por la ansiedad. ¿Y si mamá tenía razón? ¿Cómo vivir con esto ahora? Nadia caminaba por el paseo marítimo, abrazando su bolso como si pudiera protegerla de los problemas que la abrumaban. El viento agitaba su cabello, sus pies se enfriaban en un charco otoñal, pero no prestaba atención. Sus lágrimas casi se habían agotado, dejando solo un vacío doloroso en su pecho. Se detuvo frente al río, mirando su superficie gris. Una ráfaga de viento la hizo estremecerse y solo entonces se dio cuenta de que tenía frío y hambre. Instintivamente, revisó su bolso y sacó su teléfono. Quería llamar a alguien, ¿pero a quién? Sus padres hacía tiempo que se habían distanciado, tenían su propia vida y nunca supieron cómo apoyarla. ¿Amigas? No tenía amigas cercanas, todo su tiempo lo dedicaba a los negocios y a su hijo. Mi hijo. Pensó Nadia con amargura. Que ahora me odia. Y mi hija, ¿cómo tuve el valor de mirarla a los ojos después de haberla abandonado a los 16? De repente, recordó aquel parto difícil, el hospital, como suplicó al médico que no contara nada a nadie. ¿Y si no hubiera huido entonces? ¿Cuánto sufrimiento podría haber evitado ahora? Mientras tanto, en el pasillo del hospital, Andrei estaba al borde de un ataque de nervios. Caminaba de un lado a otro, ignorando el banco para los familiares. Recordó una escena de su infancia, cuando su madre, Nadia, sollozaba por las noches, como si llevara un peso insoportable en el alma. Pero él era pequeño y no entendía por qué estaba tan triste. Siempre le decía, todo está bien, Andrei, solo estoy cansada. Mientras tanto, Nadia, helada y agotada, no pudo alejarse demasiado. A cada minuto, su conciencia la empujaba a regresar al hospital. Mi hija está dando a luz allí, y mi nieto o nieta está por nacer.
¿Cómo puedo seguir vagando por las calles? Finalmente, tomó una decisión. Vio un taxi cerca, lo detuvo y pidió que la llevara de vuelta al hospital. Frente a la entrada, se detuvo, mirando la puerta. ¿Entrar otra vez? Sintió miedo, mi hijo podría echarme de nuevo. Pero reunió el valor suficiente. Le dio otro billete al guardia de seguridad, entró al ascensor y subió al piso correcto. En el pasillo, junto a la sala de partos, vio a Andrei. Estaba de espaldas a ella, apoyado contra la pared con los ojos cerrados. Su expresión era de derrota y nerviosismo. Nadia dio un paso adelante, su corazón latía con fuerza. Hijo, lo llamó en voz baja. Él se sobresaltó y se giró bruscamente. En sus ojos brillaba la ira. ¿Qué has dicho? Perdón, exclamó Nadia, apretando las manos contra su pecho. Escúchame, te lo ruego. No quiero pelear contigo, Andrei. Es importante. Por favor. Él miró nervioso hacia la puerta de la sala de partos, de donde se oían los gemidos ahogados de Marina. Luego hizo un gesto con la mano. Está bien, pero no me mientas. Se apartaron hacia la ventana. Nadia inhaló hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Sé que parece una locura pensar que Marina es mi hija. Pero es verdad. Hace 30 años, yo estaba en una situación muy parecida a la suya. Era solo una estudiante, embarazada y sin apoyo. Me llevaron al hospital en una ambulancia y di a luz a una niña. Andrei la escuchaba con la mandíbula tensa. Continúa. Tus abuelos estaban en contra de todo esto, se avergonzaban de mi embarazo. Yo era solo una niña asustada. Huí del hospital a la mañana siguiente, dejando a mi hija recién nacida. Más tarde, supliqué al médico que nadie supiera de su existencia. La niña fue enviada a un orfanato. Yo lo sabía, pero no tuve el valor de hacer nada. Nadia rompió a llorar mientras hablaba. Fui una estúpida, egoísta. Y ahora la veo, ya adulta. Espera, Andrei apretó los puños. Supongamos que es cierto. ¿Pero por qué crees que Marina es esa niña? La reconocí. Es mi reflejo, ¿entiendes? Se parece a mí en todo. Lo siento. Estoy segura de que es ella. Andrei pasó nervioso la mano por su cabello. Esto suena como un maldito thriller. Nadia se cubrió la cara con las manos. Esto es peor que cualquier pesadilla. Pero... Andrei, tengo que decirte algo más. Retiró las manos de su rostro y lo miró directamente a los ojos. Tú no eres mi hijo biológico. Él retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? Te pedí que no mintieras. ¿Cómo que, no biológico? ¿Soy adoptado? Sí, Nadia tragó con dificultad. Después de mi juventud difícil, no pude tener hijos. Los médicos me diagnosticaron infertilidad. Cuando me casé con tu padre, decidimos adoptar a un niño del orfanato. A ti. Andrei se quedó inmóvil, pálido. No. Esto no puede ser. Tú, siempre pensé. Perdóname. Tu padre y yo decidimos que nunca lo sabrías. Te amábamos con locura y queríamos que nos consideraras como tus verdaderos padres. La voz de Nadia temblaba. Nunca me arrepentí de la adopción, para mí eres mi hijo, sin importar los genes. Andrei sentía como su mundo se derrumbaba bajo sus pies. No hijo biológico, Marina es su hija biológica. La imagen se ensamblaba en un rompecabezas aterrador. Entonces, ¿no soy hermano de sangre de Marina? Logró decir. No, Nadia se secó las lágrimas. La paternidad de tu padre y mi maternidad solo existían en el papel. Genéticamente, no estamos relacionados. Eso significa que tú y Marina no son parientes. Por un instante, el rostro de Andrei se iluminó con alivio. Lo siento. Tenía miedo de que sufrieras,
Nadia, llorando, le tomó la mano. Andrei negó con la cabeza. No, mamá, esto, tragó saliva. Está bien, ahora no es el momento para esto. Marina está a punto de dar a luz. En ese momento, una enfermera salió de la sala y llamó a Andrei. Joven, prepárese, su esposa ya está en trabajo de parto. Pronto dará a luz. Tome estas cosas y llévelas a la sala de parto. Y usted, señora, espere en el pasillo. Andrei se volvió hacia Nadia. Quédate aquí. No intervengas, no hagas ruido, yo me encargo. Cuando sea el momento, te llamaré para hablar con Marina. De acuerdo, susurró Nadia. Gracias por escucharme. Él asintió y desapareció tras la puerta de la sala de parto. Nadia se dejó caer lentamente en un banco, cerró los ojos. Un horror, pero al menos la verdad salió a la luz. Andrei entró en la habitación donde Marina ya estaba acostada, con el vientre vendado, exhausta pero resplandeciente de alivio y serena alegría. En la cuna a su lado, un pequeño niño se movía suavemente. Hola, papá, susurró Marina, mirando a Andrei con una tierna sonrisa. Él se acercó y le acarició suavemente el cabello. Hola, amor. ¿Cómo estás? Me duele, pero no importa, lo importante es que nuestro hijo está sano. Lo logramos. Andrei se inclinó y la besó en la frente, luego miró al bebé. El pequeño dormía, moviendo de vez en cuando sus diminutos dedos. A Andrei se le encogió el corazón de ternura, mi hijo. Marina, dijo en voz baja, tenemos que hablar. Ella cerró los ojos y asintió. Durante el parto, me di cuenta de que tengo una madre. Una verdadera, biológica, que me abandonó. Y ahora ha aparecido, justo cuando yo misma me convertí en madre. Me da miedo, me duele y, no sé si podré perdonarla. Andrei le acarició la mano. Nadie te obliga a perdonarla ahora mismo. Pero, quizás podrías al menos escucharla. Tal vez tenía razones. Marina apretó los labios, pensativa. Es fácil juzgar, pero difícil entender lo que pasaba por la cabeza de aquella chica de 16 años tantos años atrás. Sabes, si yo estuviera en su lugar, tal vez hubiera hecho algo diferente. O tal vez no. No tiene sentido especular. Creo, dijo Andrei con suavidad, que necesitas descansar. Pero si en algún momento quieres hablar con ella, mamá, es decir, Nadia, está sentada fuera, llorando, temblando. Quiere verte desesperadamente. Marina suspiró y miró a su recién nacido. Tal vez debería. Pero ahora mismo, déjame recuperarme un poco. Y que ella también lo haga. Demasiadas emociones. Andrea sintió y la besó en la sien. Duerme, mi amor. Yo me encargaré de los papeles y de que te traigan la comida a tiempo. Gracias, sonrió débilmente. Al día siguiente, trasladaron a Marina a una habitación normal para pacientes posparto. Se sentía mejor, los médicos dijeron que, a pesar de las dolorosas contracciones, el parto había transcurrido sin complicaciones. Andrei pasó la noche en el hospital, casi sin dormir, pero por la mañana parecía relativamente compuesto. Habló con la jefa de departamento para que su madre, Nadia, pudiera entrar a la habitación para una breve conversación. Cuando Nadia entró, Marina estaba acostada en la cama. Parecía tranquila, aunque bajo la delgada capa de autocontrol se escondía un océano de emociones intensas. Al ver a Nadia, intentó leer su rostro, miedo, desesperación, esperanza, arrepentimiento. Nadia dio unos pasos hacia adelante y dijo con inseguridad. Hola. Hola, respondió Marina, notoriamente tensa. Aún no sabía cómo dirigirse a ella, usted, o, tú, mamá, o, Nadia. Al notar la incomodidad, Nadia hizo un tímido intento de sentarse en la silla junto a la cama. ¿Puedo sentarme? Claro, respondió Marina brevemente. Se hizo un silencio angustiante.
Nadia entendía que debía ser la primera en hablar, pues la culpa era suya. Apartándose el cabello del rostro, tragó con dificultad. Yo sé que no hay nada que pueda justificar lo que hice. Te abandoné cuando tenía 16 años. Huir, asustarme, no luchar y nunca regresar. Marina miró por la ventana para ocultar sus lágrimas. ¿Alguna vez intentaste buscarme después? Perdóname, Nadia cerró los ojos, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Fui una cobarde. Sí, pensé en ti. Pensaba en ti todo el tiempo, pero me parecía que si aparecía, solo te haría más daño. Y después fingí que lo había olvidado todo y seguí con mi nueva vida. Solo que el corazón a veces dolía, ¿no? Marina sonrió con amargura, volviendo el rostro hacia Nadia. Un gran autoengaño. Y yo pasé toda mi vida creyendo que mi madre ni siquiera quiso mirarme. Me dijeron que pagó al médico para que su nombre no apareciera en ningún lado. Nadia se cubrió la boca con la mano, incapaz de contener más el torrente de lágrimas. Su voz temblaba. Lo entiendo, es algo horrible. No tengo palabras que puedan disculparme ante ti. Pero yo, lo lamento muchísimo. ¿Lo lamentas? Marina apretó la tela de la sábana entre sus dedos. No te imaginas cuántas veces soñé en el orfanato con que mi madre vendría, me abrazaría y diría, hija mía, perdóname, tuve que dejarte, pero ahora estaremos juntas. Pero eso nunca pasó. Cada palabra hería a Nadia, pero sabía que era justo. Perdóname, repitió. Si nunca puedes hacerlo, lo entenderé. No me atrevo a pedírtelo. Marina suspiró con amargura, abrazando sus propias rodillas sobre la sábana. ¿Y ahora qué? Tampoco lo sé. No puedo simplemente decir, oh, qué bien, ahora tengo madre. Abracémonos. Por supuesto, susurró Nadia. Pero si alguna vez quieres hacerme preguntas, responderé. Si quieres desahogarte, te escucharé. Si prefieres que me mantenga lejos, lo haré. Pero estoy dispuesta a ayudarte a ti y a tu hijo, mi nieto, siempre, en lo que pueda. Marina guardó silencio, mirando la sábana con pesadumbre. En un momento, sus ojos volvieron a humedecerse. Sabes, cuando me quedé sin apoyo a los 15 años, deseaba tanto que mi madre estuviera conmigo. Que me dijera que me necesitaba. Nadia extendió la mano, como queriendo abrazarla, pero se detuvo a tiempo. ¿Puedo abrazarte? Solo si tú lo permites. Marina dudó. Las lágrimas corrían por su rostro. Finalmente, permitió que Nadia se acercara y la tocara con suavidad en los hombros. En ese instante, el resentimiento, el dolor, la ira y la confusión se mezclaron en un cóctel extraño y abrasador. Pero también había algo cálido ahí, está aquí, cerca, una persona viva, mi madre biológica. Perdóname, susurraba Nadia, abrazándola con fuerza. Perdóname. Marina rompió a llorar contra el pecho de Nadia. No la había perdonado del todo, la herida seguía abierta, pero ese paso hacia la reconciliación era vital para ambas.